Estás comentando, habla de bastante coraje y bastante valentía sobre salir de tu zona de confort, que es lo que hoy en día mucha gente no hace, ¿no? Está cómodo y se queda ahí en un mismo lugar. Yo tenía un temor bien grande de renunciar al trabajo. A veces no renunciamos al trabajo dependiente por temor a cómo nos va a ir. Si uno tiene miedo, tiene dudas, mejor no hagas nada. ¿Qué aprendiste de los negocios que no funcionaron? Yo quedé Infocor reportado. No pude llegar a pagar, ¿no? Estaba en rojo. No podía sacar una línea telefónica, no podía sacar ningún tipo, nada. Hay deudas que uno puede tener. No es malo tener deudas. Malo es el tipo de deuda que uno tiene. Si quiero seguir avanzando, ¿qué es lo que hago? Tengo que delegar para yo poder tener, digamos, más oportunidad de venta. Delegas, pero guías. Este programa llega gracias a Seguros al Toque. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de la Mente. El día de hoy nos acompaña el fundador de Servifabric. Servifabric es un sistema de almacenamiento que ya lleva 8 años en el mercado. Muchas veces nosotros vemos a unos empresarios exitosos, sin embargo, no sabemos los obstáculos por los cuales ha pasado. Y para eso el día de hoy nos viene a enseñar Víctor Robles. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿qué tal? Gracias por la invitación a tu programa. Estoy encantadísimo aquí de poder compartir experiencias, no lo de mi vida o el caso del éxito de lo que es Servifabric. Así que dale, ¿no? Claro, hoy no solamente vamos a hablar de negocios, sino también vamos a hablar de mentalidad, ¿no? Y de todo lo que hay detrás de un empresario exitoso como tú. Para empezar, cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, en mi infancia yo vengo de padres campesinos. Soy de la ciudad de Cerro de Pasco, la ciudad más alta del mundo. Siempre el negocio ha estado, digamos, cercano a mi persona. He vendido marcianos, he sido cobrador de combi, no me iba al cementerio en épocas de semana, ¿no? Día del Muerto en poder hacer pintado de cruces, ataúdes, todo, ¿no? Ujú. En realidad, gracias a mi madrina, que en paz descanse, ¿no? Que ella siempre me inculcó el negocio, que ella era una pequeña emprendedora, que siempre le ayudaba a ella, ¿no? Creo que parte de ahí que aprendí un poco el tema del negocio. Claro, tú al tener una infancia de este tipo, ¿tú consideras que eso te impulsó a ser lo que eres hoy en día? Sí, bueno, al tener una infancia dentro de, digamos, una eh, economía muy baja, porque éramos 7 hermanos, Ujú. ¿no? Padre campesino de 7 hermanos, de los cuales a veces la comodidad hace que uno busca nuevas oportunidades, nuevos horizontes, ¿no? Después de estudiar mi primaria y secundaria, cumplí los 18 años, yo emigro a la ciudad de Lima, como cualquier provinciano, en buscar nuevas oportunidades. Y cuando tú migraste acá a Lima, ¿tú enfrentaste ciertas dificultades? Sí, para comenzar, el tema es de que hoy en día todavía se habla el tema de la discriminación, ¿no? Uno a veces el venir del Ande, a uno la famosa llamada criollada de las personas de Lima hacen que a veces tratan de hacerte sentir mal o de minimizarte por lo que tú eres un chico de altura, ¿no? Pero a mí en lo personal creo que siempre he tenido una autoestima bien fija, bien fuerte y eso no, nunca me minimizó, ¿no? Al contrario, siempre me da fuerzas, valor de continuar sin hacer caso a lo que digan los demás. Y ese trayecto que tuviste en el momento de emigrar, ¿cómo hiciste para empezar desde cero acá en Lima? Para mí fue una situación complicada porque yo terminé el colegio, quería estudiar ingeniería de sistemas, Ujú. cosas de la vida, soy Guau. ingeniero industrial, ya, no, quería estudiar ingeniería de sistemas. Yo me voy con la satisfacción de que yo estoy en un colegio público, no un colegio estatal, de los cuales al postular a la universidad por falta de preparación, y también digamos que fue el tema de que en Cerro de Pasco el examen de admisión siempre se daba después de que todas las universidades de Huancayo, Huánuco, Colima terminan, ¿no? Pues ahí recién ponen la fecha del examen allá,
que es lo que hace que todo el mundo va a postular allá. Yo me acuerdo claramente cuando postulé eran 5.000 postulantes para 50 vacantes. Mm. Yo quedé creo que en el puesto 150, si no me equivoco. Yo me Oh. sentí satisfecho con eso, de no haber hecho academia, de haber estado en un colegio estatal y más aún de saqué mejor puntaje que mis compañeros que eran los, digamos, los chancones, como se dicen hoy en día, ¿no? Claro. Y ahí decidí dejar a los 18 años mi vida ya. Vení a Lima con la finalidad de poder hacer dinero para regresar, poder pagarme una academia, ¿no? Poder continuar mis estudios. Ujú, Pero como todo joven, al venir acá, me gustó, digamos, la vida mundana, ¿no? Salir ujú. a fiestas, salir a todo, o sea, algo de lo que yo no vivía mucho, o sea, me gustó, me llamó, como en otras palabras, dicen a un joven que nunca ha tenido nada, tú le das plata, va a preferir el dinero. Mm, En este sí. caso me sucedió a mí. Y tenías 18 años, Tenía ¿verdad? 18 años. No vine, empecé a trabajar, me gustó el dinero. Y dentro del trabajo también sufrí varias estafas, ¿no? De los cuales a lo un cachín llegué a vender tocando puertas, donde me Mm, ofrecieron pagarme un buen sueldo, una buena comisión, me dieron una camisa en terno, pero al final no fue nada de eso, ¿no? ujú, Duré poco tiempo y así fui intercalando en varios empresas o negocios que existían aquí en Lima para poder darme una economía, ujú, de los cuales yo ya, digamos, ya estando un año en Lima, una de las cosas que me marca a mí es cuando yo tenía 8 meses, en esas épocas no existía el WhatsApp, no existía celulares, no existía nada de poder comunicarte con la familia, ¿no? Un día que estoy trabajando me llega una llamada de que mi hermano estaba siendo hospitalizado aquí en el hospital Bravo Chico, ¿no? Del Agustino, el cual les tenía un tumor, quiste, ¿no? Y después de 8 meses, cuando vino mi madre, y lo vi, ¿no? Lo vi y me salió lágrimas porque mm, era después de tiempo que yo lo veía a ellos, ¿no? claro. Porque, como digo, o sea, si yo llamaba a un teléfono público allá, era que tú llamabas y decías, ¿a qué? Comunícame con tal persona. Ujú, Tenías que volver a llamar después de media hora para que vayan a avisarle la voz y si no estaba en la casa, todo, o sea, claro. era una, digamos, una soledad bien, Bien bien marcada. marcada Ujú, porque al principio te duele bastante de una costumbre que tú tienes, dejarlo todo y venirte acá con, al principio la familia te recibe bien, hola sobrino, ¿cómo estás? Hijito, ¿cómo estás? Y con el tiempo cada uno va a hacer su día a día. ujú, Yo me acuerdo, creo que llegué a Lima cuando estaban vacaciones, no mis primos, todo, o sea, había interacción, ¿no? Salíamos. Cuando ya, como acá en Lima la vida se agitaba, ellos tenían que salir a las 5 de la mañana a trabajar, 5:30, ya no había nadie con quien hablar, con quien charlar, no conocía a nadie del barrio. Y en ese lado a mí me marcó un poco la soledad, ¿no? La soledad y trataba de refugiarme en los pocos trabajos que tenía, ¿no? Me quedaba hasta tarde, todo. Y así fue que pasó, ¿qué iniciaste? que inicié acá en Lima. Después de ello, conocí a mi esposa, ¿no? Hoy en día que es mi esposa, ¿no? De los cuales no sé si fue muy prematuro. Hoy en día no me arrepiento de nada, ¿no? Pero nos conocimos a los 6 meses, creo que empezamos enamorados. De ahí empezamos a convivir, o sea, cuando yo tenía acá en Lima más o menos un año y medio más o menos, ¿no? Ya empezamos con ella, como yo siempre he sido una persona chapada a la antigua, le dije, no, ¿sabes qué? Ya entonces hay que, ¿no? Hay que convivir, hay que ir, pero para que puedas irte conmigo, tienen que venir mis padres, Ujú. ¿no? Al fondo de sitio, la familia González, ¿no? Trayendo y vino mi padre, mis abuelas, y en poder ir a la casa, ella vivía con su hermana, ¿no? Y bueno, una experiencia por ahí, prefiero obviarla, ¿no? Pero al final, igual estuvimos juntos, hasta hoy en día, y con ella es cuando ya empiezo a trabajar, ¿sí? Yo era dependiente, ¿no? Yo era dependiente. Ya trabajaba gracias, y ese rubro también que ingreso, a lo cual hoy en día me dedico, ingreso
gracias a un tío, Ujú. ¿no? Que en su momento mi tío, para mí era duro la palabra que se me decía, ¿no? Oye, tienes que pagar cuarto, tienes que pagar tu comida. Yo decía, pucha, mi tío malo no me quiere apoyar. Ese momento, ¿no? Pero con el tiempo te das cuenta Para ese que entonces, ¿cuántos años tenías ya? ya 19, 20 años. Ay, ay, Ya tenía 22 años ya en Lima, ay. ¿no? Ujú, Cosa que con mi esposa ya empezamos a formalizar, convivimos año y medio, decidimos tener nuestro primer hijo. ujú. Yo era dependiente, trabajaba en el mismo giro que hoy en día me dedico, y de los cuales nació mi hijo, ¿no? Nació mi hijo y mi esposa, para eso ella había estudiado diseño de modas, Ah, no todo lo que es confección, y por ella pusimos un negocio de confección, ¿no? Llegamos a tener ujú. un taller completo, 14 máquinas, pero igual ese entonces yo estaba en una situación donde a veces, como dije, no, el no haber disfrutado tal vez, el no haber salido mucho, yo fines de semana que llegaba ya era el fulbito y después el fulbazo, ¿no? Ajá. Que al final hoy en día, bueno, eso se cambia, ¿no? Al final, como dice, uno de los errores no se vive del presente y del futuro. Y ahí con mi esposa, eso fue uno de los factores, digamos, que no ayudó uno, falta de experiencia en el rubro de la textilería, porque igual nosotros, la experiencia es bonita ahí porque cuando nosotros llegamos a confeccionar, me acuerdo que hicimos creo que 40 buzos en una semana. Parecíamos de la Odisea, que de noche cosíamos, de día de cosíamos, porque nos salía todo el pantalón, todo, Todo chueco. todo chueco, torcido, ¿no? Al final decidimos invertir o usar las tarjetas de crédito, porque en esas épocas la tarjeta de crédito te daban como darte una carta, ¿no? De póker, y uno tenía, y con eso compramos las máquinas. No me acuerdo, con una cuñada más nos asociamos para poder implementar todo el taller completo. La cosa que en ese trayecto, te hablo ya 2006, 2008, cuando ya empezamos, nos fue bien, no llegamos a hacer capital, pero la falta de experiencia ya, lo que pasa que en el tema de ropa a veces si no entiendes el tema de que cambia ¿no? La moda es Es cambiante, complicado. es complicado, y si Ujú. no tienes esa experiencia es donde tú vas al fracaso. ¿Por qué? Porque nosotros me acuerdo que era una época de invierno muy, muy fría, hacíamos polar, y ya estábamos en octubre, cuando ya va a cambiar la campaña, nosotros seguíamos, sacamos un préstamo, me acuerdo, fuimos a Gamarra, compramos un rollo de tela negra, azul, plomo rata, todo, pero al final eso no dio resultado, porque habíamos sacado digamos, un rango para fabricar 6.000 prendas, 6.000 buzos, y al final no, nunca llegamos. Hasta hoy en día tengo por ahí todavía de recuerdos Tela, unos tela. farditos, telas no, si no lo uso, ¿no? Pero lo que hizo ahí fue, lo que nos mató fue que los monstruos grandes de la industria, cuando ya hacen cambio de campaña, le hacen las liquidaciones. A liquidar, que es lo que hace siempre ahí los oportunistas, al momento el que ya conoce, va, chapa un buen precio. Yo me acuerdo esa vez, un buzo yo lo vendía por mayor a 7.50, y en mi cliente, al frente, pues yo no vendíamos por menor, éramos mayoristas Mayoristas. nosotros. Ujú. ¿Y por qué no nos compra? Qué raro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y cuando vamos, yo ese entonces no había vehículo, no había nada, con mi fardo ahí cargado, llegamos al mercado el 10 de San Juan Lurigancho a ofrecer, y donde vemos ahí al frente de mis clientes vendiéndolo a 6 soles, 2 por 2. Oh, Pero ahí uno es donde aprende, ¿no? Que vendía todo, pero no porque habían colores que no teníamos. O ujú. sea, a veces hay unos amarillos, maíz, o no sé, cremas, o sea, colores que a veces no sale, lo remataban y eso era lo que vendía. A veces, lamentablemente, el peruano siempre se va a dejar llevar por el precio. Si Sí, es barato, y esa es la cultura sí, la que cultura. tenemos acá, el Perú. Sí. Víctor, cuéntame, justo tú que me estás hablando de tus padres, ¿no? Y has dicho algo muy bonito, que es que gracias a ellos has podido también venir a Lima, salir adelante. Cuéntame, ¿qué enseñanzas recibiste de tus padres que hoy en día las practicas? Mira, las enseñanzas de mi padre que recibí es, digamos, el tener una familia, ¿no?
Yo me acuerdo de mi padre que siempre tenía su sueño de tener su camión, Ah, porque yo desde chibolo me iba a trabajar con él a una cantera y siempre, ¿no? Lo único malo era que nosotros tal vez, yo no soy nadie para jugarlo hoy en día a mi padre, ¿no? Pero él era muy alcohólico, ¿no? Creo que la mayor parte de la sierra de la familia es lo que sufrimos eso, ¿no? Hoy en día él también ha cambiado bastante. Sobre todo mi madre, ¿no? Mi madre me enseñó siempre de que a veces no tenía nada, pero ella me daba. ujú. Íbamos a pasear a la plaza algo y no sé, me gustaba un folleto de Bruce Lee ese entonces, ¿no? Y me veía que están vendiendo y yo me quedaba con las ganas, pero mi mamá no sé de dónde sacaba, me decía, toma 2 soles, hijo, cómprate. No, digamos, el querer, o sea, el compartir, lo que me enseñaron mis padres es lo compartir a veces lo poco que uno tiene, ¿no? Qué lindo, sí. Y, por ejemplo, ¿tú consideras que justo lo que has venido contándome, este tema de la destilería, que era un poco complicado si no hay la experiencia de vida, ¿tú consideras que esto fue tu primer fracaso en el emprendimiento? Sí, ¿Sí? uno dice, para levantarse hay que caerse, ¿no? Ujú, Y junto con ese emprendimiento, nosotros, después de cerrar eso, yo me dediqué, abrí como un boutique, un bazar, digamos, en mi pueblo, en Cerro de Pasco, y mi hermana lo administraba. Al principio era todo bien, ¿no? Pero al final mi hermana se enamoró, lo dejó de lado, pensó que del amor se vive y al final las cosas que dejó lo tuve que rematar, las casacas que llevé tuve que rematar. Al final lo terminé rematando a un precio menor al que compré y lo di al crédito. Porque ese entonces, a la par que estaba haciendo línea de carrera en lo que yo me dedico hoy en día, ¿no? Ya tenía el fracaso de textilería, ya yo estaba estudiando en la universidad, ¿no? Gracias también ese entonces que en la primera empresa que trabajé 12 años de mi vida, ¿no? Y ahí es donde yo me formé. Yo me acuerdo 2000, ya después de estar a la par haciendo línea de carrera en lo que yo me dedico hoy en día, de estar en la textilería, que caímos mal, porque yo tenía un hijito, 2 hijitos, ¿no? Teníamos que alimentar. Dejamos eso de lado porque al cerrarse Lima, lo que nosotros nos impulsó es buscar Lima provincias, Huaral, Chancay, ¿no? Barranca, todo. Pero igual también ahí llegó la competencia, más lo que yo estaba estudiando, todo, o sea, yo no se podía, hubo una época en el 2012, 13, que yo solamente dormía 2 horas, hora y media, porque en la mañana trabajaba en la empresa, en la noche me iba a estudiar a la universidad, ¿no? Llegaba a la casa, 10, 11 de la noche, nos poníamos a coser yo manejaba remalladora hasta las 3, 4 de la o sea, mañana. ustedes mismos hacían su Sí, propio. nosotros mismos hacíamos. Wow. Teníamos una persona que nos ayuda, pero lo que pasa es que cuando tú empiezas y si no tienes capital, o sea, tienes que ir tú mismo escalando de a pocos para ir avanzando, ¿no? Claro, ¿tú consideras que esto es lo más difícil de emprender? Empezar de repente sin un capital óptimo. Pero la mayor parte de historias que uno ve o lee de hoy en día de los magnates multimillonarios que existen en el mundo son personas que han empezado sin dinero, Ujú. ¿no? O sea, son personas que no han tenido una riqueza para decir, ¿sabes qué? O mi padre me dio y con eso he hecho, ¿no? La mayoría de éxitos son personas que han empezado con $100, $300, ¿no? En una cochera, ¿no? O sea, son historias que en realidad son casi similitudes con lo que nos pasó a nosotros también. Fracasamos digamos, en el bazar en Cerro Paco, fracasamos aquí, ¿no? Tuvimos una baja, nos volvimos campañeros con mi esposa, ¿no? O sea, día del enamorados, chocolates, flores, día del padre, correas. En Navidad nosotros pasábamos vendiendo juguetes, ¿no? A las 11 de la noche, 11:30, recién yéndonos a la casa. A veces en plena ducha, 12 de la noche, escuchamos reventar los juguetecillos, ¿no? Claro. Todas esas cosas nos ha ido marcando, nos han enseñado, ¿no? Y de ahí, bueno, cosas de la vida, gracias a... Siempre a mí me ha gustado tener amigos, personas mayores, porque a veces son personas que ya tienen experiencia. Y yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando, tenía 7 años,
en planta, en producción, parte operativa. Hubo un concurso porque la empresa había crecido. Hubo un concurso para pasar a la parte administrativa, de los cuales seleccionaron uno de cada área, pero de mi área seleccionaron a dos. Y al final de todos, nosotros dos quedamos. Y de los dos, fue mi persona el que, digamos, se ganó el ascenso de producción a la parte administrativa. Y yo no sabía nada, yo no conocía nada, ¿no? Conocía todo el proceso en sí, pero no sabía, después cuando mis compañeros hablaban, porque el área se implementaba, el área de planeamiento y control de la producción, y el área estaba conformada por 8 personas, si no me equivoco. Habían 2 egresados de la UNI, había uno del Pacífico, si no me equivoco, 2 senatinos, ¿no? Y uno de la Universidad del Callao. Y yo era una persona que solamente tenía la experiencia. Cuando ellos hablaban temas técnicos, temas, ¿no? Oye, hay que hacer no, el FODA, hay que hacer el Ishikawa, no hay que hacer el Pareto. Yo decía, oye, ¿con qué se come? ¿No? O sea, no entendía. Y ahí mi jefe, que hoy en día, paradojas de la vida, trabaja para mí, ¿no? Él me dijo, tú, lo que ganas ahora, para que tú ganes más, tú tienes que tener una carrera, un estudio. Va a venir personas o ingenieros egresados, van a trabajar lo que tú haces, van a venir ganando más, por el simple hecho de haber estudiado. Ni corto ni perezoso, en esas épocas, la Universidad César Vallejo brindaba su sistema SUBE, ¿no? Sistema basado en la experiencia. Me fui, me escribí, supuestamente di examen de admisión, ingresé. Una empresa, una universidad particular que recibe dinero, sabe que el examen es de pantalla, por así decirlo, ¿no? La cosa es que al final empecé a estudiar, ¿no? Empecé a estudiar y terminé la carrera, soy ingeniero industrial, ¿no? Y al final lo que más me sirvió a mí en esa experiencia fue, de las 8 personas, yo era el que les enseñaba a ellos. Lo teórico aprendes más rápido, pero en la práctica a mí me preguntaba. Y yo les enseñé, ¿no? Y para mí trabajar en esa área de planeamiento y control de producción fue lo más hermoso que me pudo haber pasado. Porque aprendí, porque esa área tiene el nexo, una empresa metalmecánica, una empresa industrial, tiene el nexo con el de proyectos, con el de ventas, con el de logística, con el de producción, con el de mantenimiento. Es como si tú fueras en un vóley el líbero, ¿no? Que te mueves por todos lados. Algo así. Y es ahí donde ya, digamos, ya conocía la parte productiva, ya estaba pasando a la parte administrativa. Mira, qué interesante. Ese consejo que te dio tu jefe fue el de ir a estudiar a una Claro, como universidad. digo, él hoy en día trabaja para Eh, mí, es un ejecutivo, ¿no? O sea, yo le agradezco, siempre le agradecido bastante a él. Como digo, la idea es escuchar. Si tú escuchas, o sea, tú puedes escuchar muchas cosas, pero tú tienes que tomar en cuenta qué es lo que te va a servir a ti. Ujú. Como dije, no, yo cometí muchos errores. También me acuerdo una de las frases cuando una vez mi esposa vino a mi padre a visitar, él dijo, oye, tu hijo está que toma, ¿no? Y una de mis respuestas, no sé qué será ese entonces, y yo le dije, está bien, pero yo también tomo, pero no me desaparezco 3 o 4 días. Ahí cuando Claro. me pone, oye, estás loco tú de tu papá, ¿cómo le vas a responder así? O sea, yo también recapacité, ¿no? Oye, sí, tiene razón. Ujú. Y sí, o sea, son cosas como yo no me arrepiento porque ya están en el pasado, Claro. ¿no? Y aparte Sino todo que lleva me un ayudaron, aprendizaje ajá, me también. llevaron a orden. Hoy en día ya no tomo mucho, tomo en reuniones, o no, o tomo cuando amerita la ocasión, ¿no? Y ahí, cuando ya fui trabajando y de esa empresa, trabajé 4 años en esa área y a veces nos dicen, no, uno en su tierra no es profeta. Yo ya había escalado tanto de 8 personas que éramos en esa área, solamente ya éramos 2 que manejábamos todo, porque se habían automatizado, la información se había reducido, ya la empresa había comprado sistema, todo era más resumido, ¿no? La cosa que de los 2 que teníamos, yo estaba como un año de jefe interino y no me oficializaron, ¿no? Nunca me dijeron, ¿sabes qué? Y ahí nomás se me dio la oportunidad, me convocaron de la competencia, ¿no? Me convocaron de la competencia. Yo fui a escuchar la propuesta. Mm. Me dijeron, no, pasaron la entrevista, me dijeron qué es lo que necesitas, qué es lo que deseas, y me fui.
me fui por una mejor oportunidad, por un mejor salario. Al final yo me iba a quedar porque mi corazoncito estaba en esa empresa, son 12 años. Claro. Aparte de eso, pagaba la universidad, colegio de mis hijos, vivía de eso. Yo tenía un temor bien grande de renunciar al trabajo. O sea, estaba en mi vaca, ¿no? Como si estaba en mi zona de confort. Pero al final, dentro de un gran hombre y una gran mujer, mi esposa me dijo, renuncia, vete, no vas a aprender más cosas, no por algo pasar las cosas. Lo que pasa es que llegó un momento en que en esa primera empresa a veces tú sentías que tú dabas todo, que era mi caso. Había personas que le pagaban la universidad, no, que le apoyaban con el tema económico y uno se mataba duro para poder pagar. Y todas esas cosas hizo que yo decida retirarme. Para mí fue difícil retirarme de esa empresa, ¿no? Si no hubiera sido por mi esposa, porque al final cuando me dijeron, ya tu sueldo, ¿cuánto me van a pagar allá? Le dije, no me van a pagar tanto. Al final ellos me ofrecieron más también, pero cuando recién renuncié, ¿no? Y lo más curioso era que mi jefe era la misma dueña, Mm. ¿no? Y yo me costó para empezar a renunciar porque cada vez que yo quería renunciar a hablar con la dueña, ya me daba cosas más de confianza, me daba cosas más de confianza y me iba, decidí, hoy sí le digo, me daba un paso atrás, hoy sí le digo, ¿no? Hasta Claro, que que es ya complicado también dejar una empresa con la que has estado 2 años, ¿no? 12. 12 años. Ujú. Ujú. Sí, la cosa es que al final la dueña nunca vino porque ahí nomás tuvo accidentes y yo tenía que ingresar a la otra empresa. Y además, la otra empresa ya me habían esperado 15 días. Me dieron una semana más. Si no vienes, ya la vacante le damos a otro, ¿no? Al final tuve que igual presentar mi carta de renuncia y ahí le mandaron el correo a la dueña. Ahí recién dijeron por qué, ¿no? O sea, se pusieron moscas. Y yo me acuerdo, se pusieron a hablar conmigo, ¿no? La dueña, que era gerente de operaciones, el gerente controller y el gerente administrativo. O sea, yo, un cholito que no, no sabía nada de gerente aprendiendo, rodeado con 3 gerentes, ¿no? Ujú. Disuadiéndome para que no me vaya. Para que no te vayas, Al claro. final la dueña dijo, aquella tú encargas, tú te encargas. Al Claro, final, incluso lo que me estás comentando habla de bastante coraje y bastante valentía sobre salir de tu zona de confort, que es lo que hoy en día mucha gente no hace, ¿no? Está cómodo y se queda ahí en un mismo lugar. Y a raíz de tu experiencia, ¿qué consejo le podrías dar a los jóvenes que de repente quieren, ¿no? Salir de su trabajo, que no pueden, que están ahí inmersos en la costumbre? Por ejemplo, ¿qué aprendiste de los negocios que no funcionaron? mira, de los negocios que no funcionaron, primero lo que aprendí es que, como decía al principio, cuando yo hice el negocio de la textilería, yo quedé en Infocor reportado. No pude llegar a pagar, Oh. ¿no? Estaba en rojo, no Ujú. podía sacar una línea telefónica, no podía sacar ningún tipo, nada, Nada. ¿no? ¿Por qué? Porque ese decisiones que había tomado en su momento me hicieron, no, o sea, para mí fue lo mejor que me haya pasado ese entonces, porque hoy en día la parte financiera de Servifabric ya lo manejo, digamos, con el cuidado correspondiente para no volver a pasar lo que me sucedió en ese entonces, ¿no? Por eso le digo, o sea, hay deudas que uno puede tener, no es malo tener deudas, malo es el tipo de deuda que uno tiene. ¿Como tipo de deuda? O sea, por ejemplo, tú me comentas, ¿no? Que llegaste a estar en Infocor. O sea, En ese caso, el mío era una deuda positiva, una deuda de proyección, ¿no? ujú. No fue una deuda que saqué préstamo para comprarme un carro y no lo Mm, pude pagar y por eso. No, esa es una claro, deuda mala. sí. Una deuda buena es el que yo saqué dinero para poder invertir, ¿no? Para un negocio, para Ujú. capital. Ahí es donde yo me quedé, estuve como 6 años, 7 años en Infocor. Cuando ya me pasé a la segunda empresa, que ya no, de todas maneras terminé renunciando, porque como digo, el valor de mi esposa que me dio a mí de tomar la decisión y me dijo, si al final pasa algo, nos ponemos a vender al mercado. O sea, siempre hemos tenido soluciones cuando a veces no había nada, porque al final lo que yo ganaba, pagaba la universidad, mi pasaje, colegio de los hijos, ya no había sueldo, ya no había sueldo.
Y mi esposa tenía a veces para cocinar, tenía que ir a venderlo, ¿no? Lo que sobraba. O sea, siempre cuando vendíamos nosotros en campaña, digamos, una correa, un arroz, un chocolate, un verano las sombrías, siempre sobraba. Cuando ya llegaba la nueva estación nuevamente, de lo que sobró el año pasado, mi esposa retiraba una o dos prendas, iba, vendía, basta que vendía uno, 10, 12 soles, con eso hacía las compras y ya regresaba, ¿no? Digamos, eso fue el motor o el sustento también que impulsó a que nosotros avanzáramos juntos. Claro. Y hablando de Servifabric, ¿no? Que tú eres el fundador. ¿En qué momento tú dejaste de, por ejemplo, ser emprendedor y te convertiste en empresario? En realidad, yo fui emprendedor y, y dependiente también a la vez. Esas son cosas muy malas que yo a veces le puedo decir a los chicos que decidan emprender, ¿no? Tengo un trabajo y quiero emprender. A veces no renunciamos al trabajo dependiente por temor a cómo nos va a ir. Si uno tiene miedo, tiene dudas, mejor no hagas nada. Olvídate el negocio y sigue trabajando, ¿no? Porque uno tiene que tener la firmeza de que renuncio para dedicarme. Si tú te dedicas a algo al 100%, te va a dar resultados. Ese es uno de los errores que yo cometí. Claro, Si la ser textilería tal vez, emprendedor claro, independiente. ajá, si la textilería, por decir, tal vez a mí me hubiera tocado ya renunciar y dedicarme al 100%, tal vez hubiera sido un gran empresario textilero, Ujú. ¿no? Confeccionista. Pero como estaba trabajando dependiente y en el emprendimiento, o sea, mezclar dos cosas no se puede. Claro. Y es ahí donde, a raíz y sobre todo la falta de experiencia que hubo también en ese rubro, ¿no? Pero lo que sí, ya después de la segunda empresa que yo trabajé, cuando yo me fui, yo me puse un reto conmigo mismo. Dije, esta va a ser la última empresa en la cual yo trabaje, ¿no? En la segunda empresa, que trabajé casi 4 años también ahí. Dije, de esta empresa salgo gerenciando o con Te mi propia empresa, retires. Ujú. ¿no? Una meta. Una meta. Al final en esa empresa también estuve bueno. Yo agradezco a esa empresa porque me dieron la libertad de poder tomar decisiones al 100%. Después de los dueños, mi palabra era ley. Yo era amo y señor de todo. Más por la experiencia que tenía. En el tema de mi rubro, que nos dedicamos actualmente, nosotros nos medimos por procesamiento en toneladas de acero. Yo me acuerdo de la empresa A que procesaba 900 toneladas al mes de acero, me iba a una empresa que procesaba 90 toneladas, el 10% de la otra empresa. Imagínate todo el know-how que yo tenía, replicarlo al otro lado. Para mí era muy sencillo, porque en el otro lado, en la empresa A, yo había aprendido todo lo que es la parte de producción, porque trabajé en producción, había aprendido la parte administrativa, porque trabajé 4 años en la parte administrativa, y como administrativo me fui a la empresa B, casi 4 años más, pero ahí es donde ya yo tomaba decisiones. Eso hice que me complementa. Al final, como dice, ¿no? Dentro de un año y medio de buena gestión hice un ahorro como 380,000 soles más o menos a la empresa B, presenté 9 informes. ¿Por qué? Porque uno dice, no, yo doy, mejoro también para poder mejorar. Claro. Porque yo he visto compañeros de los trabajos que han hecho línea de carrera, que han ingresado siendo practicantes y hoy en día son gerentes. Bajo esa convicción es donde yo también presento los informes, todo, y al final nunca llegamos a un acuerdo económico. Al final terminé ya de no renovar el contrato, eso ya fue en el 2018, y todavía teníamos el taller completo de la textilería, que nunca lo habíamos vendido, que eran 14 máquinas. Renuncié al 2018 y a finales de 2018 me fui a Girón Huánuco, Promoción Huánuco con Gamarra, para poder venderlo, ¿no? Habíamos invertido 30,000, lo terminé vendiendo por 8,000 soles todo, Mm. para poder hacer mi primer horno, a lo Ujú. que yo ya conocía, lo que era sistemas de almacenamiento. Claro. Así es Servifabric en el 2019, Así nació Servifabric. nació Servifabric en el 2019. Wow, con tu primer horno. Sí, mi Sí. primer horno al final nunca lo pude terminar porque el valor de la venta de las máquinas textileras eh, solamente alcanzó para una parte de la construcción, ¿no?
Para eso, yo me acuerdo que también trabajaba haciendo Uber, ¿ya? Porque la empresa B que trabajé me dieron un vehículo y también tenía que pagar y no me alcanzaba, por más que ya ganaba bien. La única solución que ese entonces era el de moda el Uber, ¿no? Y me puse a trabajar. 2018 renuncié, ya no continué el contrato. El 2019 me puse de lleno a trabajar, me dio la asiática, Ya eso independiente, ya independiente. independiente, me Ujú. votó. Me acuerdo un amigo a la par que ya estaba haciendo Servifabric, no con esa proyección, un amigo me contrató para trabajar para él. Me apoyó como un mes y medio, trabajé con él, ¿no? Y hoy en día él es mi proveedor, ¿no? Trabajé con él, de ahí ya me empecé, como yo siempre he sido una persona bien social, pues si bien es cierto, la mayor parte de negocios que tú quieras avanzar es con contactos o dónde encontrar para comprar más cómodo, para yo poder ganarme algo, ¿no? O sea, siempre yo siendo una persona bien sociable, bien habladora, ¿no? Bien amiguero. Y eso hizo de que las personas que había conocido en las dos empresas, que ya no trabajaban ahí, les empecé a decir, oye, por si acaso, estoy haciendo Estoy servicio de abriendo, pintura, ajá. ya, por si Ya. acaso, si tienes algún trabajito, algo, estoy haciendo servicio de pintura. Me decían, ya, sí, no te preocupes. Es así que ya empecé en enero, febrero, en mayo me tocó, creo que mi primer servicio que me dieron, ¿no? Yo, entonces, como dije, yo no tenía dinero. Porque como yo debía del vehículo, cuando yo renuncié, la liquidación, la gratificación, las utilidades, Todo lo todo usabas lo que se quedó en la en... empresa. Wow. Me quedé con mi sueldo de diciembre, nada más, y en el 2018 me pasé, dije, esta vez no vendemos nada, pasamos nuestra Navidad como debe ser, todo. Y así empezamos. Claro, y por 2019. ejemplo, con el tema de de Servifabric y sus inicios, ¿qué fue lo más difícil? ¿Conseguir clientes o liderar, por ejemplo? Lo más difícil fue, como cualquiera, conseguir clientes. Conseguir clientes. Segundo es cómo hacer maravillas, cómo producir si no tienes nada, Sí. cómo fabricar si no tienes ¿Y nada, cómo hicieron? ¿no? En mi caso, y como yo conocía bastante tema de servicio de tercerización, yo me acuerdo, agarré un proyecto, me fui a la empresa, oye, véndeme estas piezas, véndeme otras piezas, me fui así, busqué un consolidado ¿no? ¿Cómo se dice? Al final, yo no decía no. Venía, digamos, mi amigo Pepito, me decía, oh, Víctor, tengo estos soportes para hacer, ¿no? Ya le digo, no hay problema, tanto sale, ya, me dan adelanto todo. ¿Y cómo lo haces? La agarré, empecé, yo decía sí, 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 sí a todo. Sí, a todo. Y entonces ahí donde empecé a moverme, ¿no? Como ya conocía el movimiento, servicio para acá, servicio para acá. Al principio, por decir yo, en los dos primeros ventas que hice, yo perdí plata, ¿no? No gané. ¿Cuánto tiempo estuviste sin recibir ganancias con Servifabric? Más que nada fue con los, digamos, los dos primeros proyectos, ¿no? Porque me estaba ordenando. Eso en años o meses No, es eso fue 2 meses, tres dos meses. meses. Sí, después de ahí ya me acomodé un poco. Y lo bueno es ahí que, como le dije, yo ya había tenido la oportunidad de estar en Infocor, pero para eso yo ya me había limpiado Infocor, no estaba empezando a servir Fabric. Y el tema fue de que ya me metí de lleno a hacer Servifabric, empecé a hacer los amigos. Y lo que yo a todos que quieran emprender le diría, si tú tienes un dinero y ya estás generando, reinvierte. Yo por ahí Claro, no, no hay que con mi gastarnos la primera plata. venta, con mi primera venta y con el primer adelanto, porque a mí me dieron para hacer servicio de una modificación, es como si tú, Nati, me darías el mueble, me saqué, modifícalo, ¿no? No vas a gastar material, solo es mano de obra y herramientas. Yo no tenía herramientas, pero como me das un adelanto, con el adelante, claro, me compré el serrucho, la sierra, el pegamento, eso es lo que hice. No me compré, me quedó. Y como tenía en la universidad un amigo que arreglaba máquinas de soldadura, digo, ¿me vas a alquilar tu máquina? Sí, me dijo. Me iba a recoger desde San Juan de Lurigancho hasta Santa Clara, me iba a recoger el tema de la máquina por el alquiler. Más caro me salía el peaje, la ruta, todo que pagar la máquina.
pero tenía que hacerlo sí o sí para poder cumplir, ¿no? Y así fui avanzando, avanzando, empecé a tener mayor contacto con más clientitos. Digamos ya en mayo, junio, decido contratar a mi primer empleado, ¿no? A mi primer trabajador. Primero, inicialmente empezamos con mi esposa. Ujú. Yo mismo cortaba, lavaba, pintaba. Y ahí en mi Facebook, si pueden ver en Facebook Servifari, van a ver ahí fotos, imágenes de cómo nosotros habíamos empezado, ¿no? Es más, era una casa en una zona residencial, donde nosotros empezamos 80 metros cuadrados, no, donde nosotros empezamos el tema del Servifabri. Pero al final, como es una zona residencial, los vecinos, queja de los vecinos, queja del otro, o sea, para nadie estaba bien, ¿no? Estaba bien el tema de poder, trabajar. Y al final, todo el 2019 estuve ahí, ya nos iba yendo bien, no empezamos a fluctuar un poquito más. Para terminar el 2019, creo que ya tenía 4 personas trabajando para mí, 4 o 5 personas, y es donde ya decido, eh, por reclamo de los vecinos, alquilar otro local en una zona más, digamos, industrial, Ujú, ¿no? claro. Y cuéntame, para ti, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado como empresario hoy en día? La decisión más difícil como empresario es poder delegar, Delegar. sí. Lo que pasa que al principio cuando uno va creciendo, vas avanzando, ¿no? O sea, a veces uno dice, yo quiero seguir avanzando, ¿y qué es lo que hago si quiero seguir avanzando? Un ratito, por favor. Ya. Si quiero seguir avanzando, ¿qué es lo que hago? Tengo que delegar para yo poder tener, digamos, más oportunidad de venta. Pero al principio, como cualquier empresario, tú dices, no, pero uno siente de que no son las personas ideales. Ujú, No es que no sienta, sino el problema es que a veces uno busca que sea como uno mismo. Y ese es el primer error que cualquier emprendedor puede estar tomando, ¿no? claro. De buscar una persona que crees que esa persona que estás contratando va a ser como tú, va a solucionar los problemas como tú, va a desarrollarse como tú. Al final no es así. Claro, cada quien tiene su Claro, tipo de por eso ahí trabajo. es la decisión más difícil de un empresario es el poder delegar. Ujú, ¿Para qué? Y eso también es bueno. Si tú aprendes a delegar, porque yo conozco compañeros empresarios, amigos empresarios, que tienen mucho más años que Servifabric, pero están a la mitad que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque no han llegado no a ese delegan. exacto. El tema de delegar, delegas, pero guías, ¿no? Tienes que delegar guías. ¿Para qué? Para que a ti te den una oportunidad de tener otra visión, de poder ver mejoras, avances, alcances. Claro. ¿Y qué responsabilidad trae el éxito que nadie se imagina? Bueno, la responsabilidad de las quincenas y fin de mes de no dormir. Bueno, la responsabilidad es básicamente de que ya no eres Víctor Robles y su familia. Ya en este caso son las 100 personas que trabajan en Servifabric que dependen de que el negocio esté bien, ¿no? De que depende de que el negocio siga siendo. ¿Por qué? Porque ellos a través de Servifabric ya llevan, ¿no?, un plato de comida para su casa, ¿no? Y ese es, digamos, lo que hoy en día nosotros enfocamos para que todos los chicos trabajen cómodos, trabajen contentos. Lo que nosotros siempre hacemos es promocionar también. O sea, lo que yo he vivido antes de traer de fuera, vemos dentro de la casa qué habilidades tienen los chicos y poder promoverlos. Ujú, Así como yo he sido promovido en su momento, también igual, ¿no? Primero ver en casa, después fuera. claro. Para ti, ¿qué es más importante, el talento o la disciplina? La disciplina mata el talento. Ah, Yo he tenido buenos chicos que tenían unas habilidades buenísimas, pero al final su irresponsabilidad, su falta, ¿no?, su borracheras, como cualquier joven a veces, eso hace que lo maten, ¿no? En cambio uno que es disciplinado, tal vez es un poco difícil de aprender todo, pero al final ya es donde él va logrando, va llegando más lejos, ujú, ¿no? Como en mi caso, una persona que tal vez no era tan inteligente o hábil en su principio,
que otras personas que al final escalaron una empresa, todo, y se quedaron ahí. Y hoy en día soy empresario y esas personas siguen lo mismo. Claro, y para finalizar, ¿cuál es la lección más valiosa que te ha enseñado Servifabri? La lección más valiosa que me ha enseñado Servifabric es de que nunca nos debemos de rendir por nuestros sueños. Siempre nosotros debemos luchar para lograr nuestros sueños. Hoy en día podemos estar en una situación, pero con perseverancia, con decisión, sin temor, podemos llegar a tener un éxito, ¿no? En este caso, como lo tiene actualmente Servifabric. ¿Y hoy en día te consideras una persona súper exitosa? Eh, Todavía no, estoy en camino hacia el éxito. Yo quiero decir que voy a ser exitoso cuando ya la empresa no dependa para nada de mi persona, cuando ya se maneje por sí solo, cuando ya tengo todas las personas delegadas adecuadamente, ya diré que soy una persona exitosa. Víctor, ¿y qué legado te gustaría dejar? ¿Una empresa exitosa o una historia capaz de inspirar a otros? Creo que las dos están amarradas, porque detrás de una empresa exitosa hay del cómo se logró, del cómo se hizo, y de por sí ya hay una historia, en este caso de Víctor Robles, de cómo llegó, ¿no? Y al final va a ser también una inspiración. En realidad hoy en día a veces, a mí puntualmente no me gusta, ¿no? Cuando voy a mi pueblo, voy a saludar a la familia y todos me toman como referente, me toman como el ejemplo de la familia, el que no tenía nada y hoy en día es un gran empresario, ¿no? Pero al final eso viene por añadidura al trabajo, al compromiso, a la dedicación, a la voluntad que uno hace. No es porque a veces te dio la suerte, ¿no? Para mí la suerte no existe, porque si tú trabajas duro vas a lograr a tener un carro, dinero, pero si no trabajas, oye, qué suerte, tengo que sacarme la tinga para decir suerte, ¿no? Y eso también son circunstancias, no son suertes. Ujú. Claro. Listo, Víctor, muchísimas gracias. El día de hoy hemos conocido a Víctor Robles. Él es más que un empresario y nos ha enseñado sus dificultades y cómo ha podido lograr salir adelante y lo que es hoy en día Servifabric. Tenemos un presente para ti que ha sido con mucho cariño para que puedas tenerlo de Igual recuerdo. también un poquito de Oh, qué merchandising lindo. de Servifabri. Gracias. Si esta historia te inspiró, te invito a que por favor la compartas por redes sociales, por Instagram, por TikTok y les mando un beso. Muchas gracias, Víctor, por estar acá el día de hoy con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Y nada, solo para despedir, podría un poco dirigirme a todos los clientes, ¿no? Servifabric es una empresa joven que nos dedicamos al sistema de almacenamiento, lo que es racks industriales, anaqueles, estantería, naves industriales, que nos puedan confiar en nosotros porque al final Servifabric también es una empresa que actualmente está apoyando al deporte. Este 11 de julio vamos con todo con el Chino Ajito para obtener el título de campeón mundial en el peso mosca y así como a él, a otros artistas más. Así que Servifabric, vamos por más. Yeah, gracias. Chao.